Bueno, vamos a conversar sobre lo importante de conmemorar este 8 de marzo, este 8M, y ya estamos en el estudio con Antonia Larraín, comunicadora y activista por la diversidad también corporal, y también vamos a estar a través de Zoom con Hilary Giner, historiadora, feminista y doctora en Historia de la Universidad de Chile, actualmente académica también de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Antonia? Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, me encanta que estamos... Estamos igual, estamos a tono. Y muy buenos días también, Hilary, ¿cómo estás? No estás a tono, pero no importa, vamos a incluirte igual en la conversación. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, acá la idea también es que entre las tres vayamos conversando varios de estos temas y también recordando por qué es importante visibilizar ciertos temas en un día tan importante como el 8M, no solamente para nuestro país, sino que también para todo el mundo. Voy a comenzar contigo, Antonia. Entonces, la idea es preguntarte cuánto hemos avanzado. Ha sido bastante duro el camino, pero ¿cuánto se ha logrado avanzar para esta igualdad de derechos de las mujeres? Yo creo que había un camino demasiado largo desde, si nos remontamos a la época desde que las mujeres lucharon para poder acceder al derecho a la educación, y después vino la época de las sufragistas, tener voz, tener voto, poder usar pantalones, claro, poder usar anticonceptivos, etcétera. Todavía queda tener acceso a ir a la universidad. Todavía queda tanto por delante, pero siento que hoy es un día de memoria para recordar que todo lo que nosotras podemos hacer, que tú y yo estemos aquí sentadas, claro, viene respaldado por el trabajo que han hecho todas las mujeres que han estado antes que nosotras y que han luchado por nuestros derechos. Sí, sin duda. Hilary, ¿y tú cuáles consideras que son los principales desafíos que tenemos, no solamente como mujeres, sino que como sociedad a nivel general, para poder garantizar estos derechos de las mujeres? Más que nada, derechos a la igualdad. No es que tengamos más o menos, es que tengamos los mismos derechos. Sí, creo que estamos en un momento interesante porque efectivamente el movimiento feminista o los movimientos feministas y de mujeres y disidencias sexuales en Chile están en un momento bien alto, ¿no? O sea, hay una masividad que es innegable y por tanto hay una pluralidad de demandas que yo creo que fortalece también el movimiento. Entonces, yo creo que hoy en día se puede ver esto en diferentes planos, ¿no? Yo creo que hay ciertas demandas que son históricas y que hay que, de alguna manera, tratar de cumplir dentro de los próximos años. Estoy pensando en el aborto legal, por ejemplo, que es una demanda legal de todo el siglo XX y donde Chile todavía está al debe. Creo que también tenemos que pensar, por ejemplo, en los cuidados, ¿no? Actualmente sabemos que hay un desbalance bien grande para muchas mujeres trabajadoras respecto a trabajo de cuidados y por tanto también yo creo que ahí hay que incidir con algún tipo de sistema nacional de cuidados y a la misma vez también todavía estamos enfrentando como problema grave y también histórico que es la violencia de género. Yo creo que ahí también la necesidad de una ley integral de violencia de género que además va a cubrir una diversidad de violencia respecto a mujeres lesbianas, mujeres trans, mujeres migrantes, mujeres afrodescendientes, pueblos originarios, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí todavía nos queda mucho, ¿no?, por hacer y yo espero que dentro de los próximos años vamos a ir avanzando, ¿no?, respecto a alguna de estas demandas. Claro. Ahora, Antonia, hay harta expectación justamente con lo que va a pasar en 3 días más con este nuevo gobierno, con el gobierno de Gabriel Boric, y quien de hecho él ya mismo dijo que iba a ser un gobierno feminista. Estábamos recién viendo el evento que realizaron 3 de las ministras, Camila Vallejo, Isquia Siches y también Antonia Orellana, que daban a entender un poco también cómo va a ser toda esta semana de traspaso de poder y cuál va a ser también el tono que va a utilizar o que va a tener precisamente la nueva administración. Hay harta expectativa en este futuro gobierno respecto también para que se pueda garantizar la mejor convivencia, obviamente, de las mujeres. Yo creo que no solo en el nuevo gobierno y con las ministras que él está trabajando, que las amo, a las 3 son tremendas mujeres que además llevamos viendo su trabajo no solo ahora, y vi un análisis el otro día en redes que hablaba de que estas no son mujeres que están ahí para cumplir la cuota, no son mujeres que están ahí para sacarse la foto, sino que son mujeres que llevan trabajando muchísimo tiempo y que se identifican a sí mismas como feministas. Y no solo están presentes en el nuevo gobierno, sino que también en el proceso constituyente, que son ambas cosas que van a influir directamente en todo lo que pase en los años que vienen. Así que yo tengo muchas expectativas, pero también no hay que perder nunca el ojo crítico y tratar de trabajar en conjunto, que no se olviden de
las comunidades y de las organizaciones sociales, sino que trabajemos en conjunto y se abra mesas de diálogo para poder avanzar en todos los aspectos que mencionaba Hilary. Claro. Hilary, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Antonia? Sí, o sea, sin duda igual es súper importante mantener un alto nivel de presión desde las calles, ¿no? O sea, yo creo que si algo nos ha demostrado, ¿no?, en la historia reciente de Chile es que realmente cuando más podemos avanzar es cuando hay una presencia fuerte de movimientos sociales que están planteando, ¿no?, digamos, una serie de demandas tanto dentro, o sea, a través de partidos, Estado, gobierno, pero también desde fuera, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, sin duda, los movimientos feministas de mujeres y disidencias sexuales tenemos súper claro. Y por tanto, yo creo que eso de no soltar la calle, también vamos a ver hoy día, ¿no?, manifestado en un 8 de marzo bien masivo, ¿no?, con bastante calle y a lo largo de Chile. Y como decía Antonia también respecto a esto, que estamos en un proceso constituyente además, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, hoy en día yo diría que como que estamos viendo, ¿no?, una visibilidad de demandas feministas que es como bien, bien alta. Ahora, hay una demanda, de hecho, que hay un punto que harto se toca y la verdad es que no mucho se ha hecho tampoco. Se han registrado avances, pero la verdad es que falta harto y es regularizar básicamente la igualdad salarial. O sea, de hecho, yo ayer estaba leyendo un informe del Banco Mundial y la verdad es que podríamos decir que es vergonzoso. O sea, solamente 12 países en todo el mundo tienen derechos económicos legales para hombres y mujeres de 190 naciones analizadas. Es decir, la brecha es demasiado grande todavía a nivel mundial, no solamente en Chile. Por lo tanto, ¿consideras tú que el tema de la brecha salarial debería ser una de las prioridades también? Porque lo decía una de nuestras compañeras en esta promo que hicimos, que son las demandas que tiene cada una, y ella decía, hacemos exactamente la misma pega, incluso más, ¿por qué nos pagan menos? Es bien básica el concepto. Y lleva muchos años. Es como antes, una de las cosas que cuando hablábamos de feminismo nos quedábamos un poco ahí, como en la igualdad salarial. Pero creo que tiene que trabajarse a la par, debe ser una de las prioridades probablemente, pero yo creo que lo más importante es que nos dejen de matar, básicamente. También. La violencia de género me parece que es algo que no hay sistemas de protección a las personas que se atreven a denunciar. No hay protocolos, o hay protocolos y la gente no está capacitada para recibir denuncias. Y me parece que urge proteger a las personas porque si no vamos a seguir con esta ola de funas que existe en Internet porque es lo único que nos queda. Y esto lo vemos todos los días. Entonces, además de la equidad salarial, la violencia de género, como decía Hilary, la educación, obviamente, y los derechos reproductivos, que me parece que es algo también muy clave en este proceso. Sí. Hilary, ¿tú estás de acuerdo con estos temas? Principalmente también en cómo enfocamos la dinámica de las parejas. Es un tema también bastante cultural y de aceptar, por ejemplo, que hay relaciones, como se dice también, relaciones tóxicas, relaciones no sanas, relaciones que no son tolerables, básicamente. No el que te quiere, te podría decir, es más celoso. Es decir, son distintos, podríamos decir, clichés que están establecidos, que son normalizados durante los años y que hay que erradicarlos básicamente, porque no porque una persona sea celosa quiere decir que te ame más, no porque una persona te quiera te puede maltratar o te quiere controlar. Por lo tanto, es importante también aclarar ciertos paradigmas también o conceptos respecto a las dinámicas también de las parejas, y sobre todo para las niñas más chicas. Sí, o sea, yo creo que ahí, por ejemplo, la violencia íntima de pareja, respecto a diferentes parejas también, ¿no? Porque efectivamente también yo creo que estamos muy al debe respecto a pensar violencia dentro de parejas LGBTQ+, por ejemplo, ¿no? Parejas del mismo sexo, respecto a pensar también violencia en el pololeo, pensar en esto también, porque en Chile, por ejemplo, la ley que tenemos actualmente es la ley de violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, hay un marco que es muy familiar,
pero que obviamente no cubre, ¿no?, todo lo que pensamos respecto a violencia de género o violencia íntima de pareja. Y por ende todavía estamos muy al debe con muchos servicios hacia ciertos tipos de pareja o formulaciones de familia también que quedan, digamos, como fuera de lo heteronormado, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido todavía queda mucho por hacer, ¿cierto? Como para pensar un poco, claro, no es solamente por qué se produce esta violencia o cómo se puede tratar de pararla a través de sanciones, sino que también a través de la prevención. No, yo creo que tenemos que tener un trabajo comunitario, ¿cierto? Así que de alguna forma logre también educarnos mejor, ¿cierto? Desde, no sé, como el jardín, ¿no? Pre-kinder, respecto a esto, tener relaciones sanas, relaciones sexoafectivas, que sean efectivamente, que nos van a nutrir, ¿no? Y no nos van a violentar. Entonces yo creo que en ese sentido queda mucho, mucho por hacer. Sí, sin duda. Antonia, además también tú mencionaste educación sexual y de calidad también. A ver si nos puedes detallar más. Creo que va muy de la mano con lo que estaba diciendo Hilary. Por ejemplo, una de las cosas que si es que nos seguimos criando de la misma forma, vamos a llegar a la adultez con los mismos problemas. La mayoría de las mujeres en Chile tienen alguna condición de salud mental, tienen problemas de autoestima, se sienten inseguras con su cuerpo, se sienten inseguras con su apariencia, y creo que todas estas cosas, y que nos dicen sobre el amor romántico, como el que te quiere te aporrea, es una frase que todavía hay gente que la dice, qué rico que te celen un poquito porque eso significa que le importas, etcétera, etcétera. Son cosas que nos atrapan en una especie de círculo vicioso, ¿no? Donde muchas mujeres piensan que es lo que me tocó o que es normal o que si salgo de esta relación nadie me va a querer o no tengo las herramientas para identificar cuando una relación es violenta. Y pensamos que violencia es solo golpear a alguien y no solo es eso. Está la manipulación. Es la también. manipulación, es el gaslighting, hacer creer a la otra persona que se está imaginando cosas, que está exagerando, disminuir a la persona constantemente. La violencia económica, sobre todo en las personas que comparten tuición de un hijo y que no están casados, muchas veces quedan fuera de esto. La gente no sabe cómo hacer un acuerdo de mediación, cómo pedir pensión alimenticia y no se atreven a exigir que esas mediaciones se cumplan. Y lo hemos visto con el tema de los retiros, que la cantidad de porcentaje de padres que no pagan la pensión es una cosa absurda. Es una cifra que, no la tengo ahora, pero era arriba del 60%. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que la mayoría de estos acuerdos de mediación no se cumplan por parte de los padres? Tengan que ser, entre comillas, sancionados por un beneficio social que era supuestamente para combatir la pandemia. Y que tengamos que ser nosotras las que perseguimos a los padres. Eso es algo muy grave. En los últimos retiros hicieron retiro forzoso, que significaba que si la persona no pedía el retiro, uno igual podía retirar. Si es que tenía deuda de pensión, tú podías solicitar el retiro, pero dependía de ti. Entonces ahí se abre otra arista donde empiezan las amenazas, un proceso donde que desgasta y es emocionalmente súper fuerte también. Es emocionalmente súper fuerte, y sobre todo cuando hay violencia verbal, hay amenazas de por medio, y se viralizaron estos pantallazos en Twitter con el hashtag Papitos Corazones, que dura un montón. Entonces yo creo que necesitamos trabajar en la educación para que desde, como decía Hilary, desde la prevención, no solo de sancionar las cosas cuando pasan, sino que para erradicarlo tiene que empezar desde que las mujeres son o sea, desde la primera etapa, para hombres y mujeres. Y en ese sentido, Hilary, ¿tú consideras que hemos avanzado respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? Yo sé que estamos al debe, pero ¿consideras que algo se ha avanzado? Yo creo que algo se ha avanzado, o sea, sin duda, me acuerdo muy bien, ¿no?, de las luchas desde el año 2013, ¿no?, con el caso Belén, cuando teníamos que salir a la calle, ¿cierto?, ¿no?, a pedir incluso algo tan básico como que niñas no tienen que ser madres, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, como la ley 3 causales promulgada en el año 2017, igual fue un avance, pero no es suficiente, porque cubre un mínimo porcentaje de abortos en el país, ¿no? Entonces todavía estamos muy al debe con eso. Tenemos que tomar en cuenta que esto además es algo regional, ¿no?, donde efectivamente en Colombia hace muy poco despenalizaron el aborto. Tenemos el caso de Argentina, ¿cierto?, con la legalización del aborto por la fuerza de la marea verde ahí. Más tempranamente en Uruguay, ¿no?, también en cierto estado de México. Entonces yo creo que estamos parte de un proceso
¿no? Que yo creo que sin duda es una expectativa importante de este gobierno entrante, que es contar, por cierto, con una ley de aborto legal y una ley levantada desde, además, ¿no? El activismo, ¿no? O el impulso de los movimientos feministas. ¿Estás de acuerdo tú, Antonia? Absolutamente de acuerdo. Somos feministas, compartimos este sentir. Yo creo que podemos ser muy distintas entre todas las mujeres, pero si nos podemos a conversar sobre este tipo de cosas, incluso con las mujeres que no se identifican como feministas, vamos a darnos cuenta que todas hemos vivido probablemente y desgraciadamente acoso callejero, todas hemos estado en situaciones donde nos han mirado menos por ser mujeres, nos han dicho que somos poco profesionales por cómo nos vestimos, por nuestra apariencia física. Todas hemos vivido micromachismos o grandes machismos dentro de las relaciones, en nuestro Yo creo trabajo. que yo no conozco a nadie que nunca haya sentido algún tipo de acoso o de comentario inapropiado por parte de un compañero de colegio, un compañero de pega, un señor en la micro. O sea, yo creo que no conozco a nadie. Hay una campaña muy fuerte que está dando vueltas en Argentina y que ha sido muy positivo porque estamos bastante unidas, a pesar de la cordillera que nos separa, con nuestras hermanas argentinas. Y hay una campaña muy fuerte que habla de que las cifras no dan, que en el fondo todas tenemos una amiga, todas hemos vivido violencia de género, o todas tenemos una amiga que ha sido abusada y ninguno tiene amigos abusadores, ninguno tiene amigos violadores. Y yo creo que es importante aterrizar eso. Y yo creo que los hombres juegan un rol importante hoy en día, ya no se trata, o sea, este día y la lucha del feminismo es de mujeres para las mujeres, pero los hombres que quieren apoyar, muchos que quieren ir a marchar hoy día, que les pedimos por favor, usted no vaya, me parece que lo importante es que se empiecen a apoyar y a cuestionar desde sus espacios y no solo lo que pasó con esta chica en Argentina, de esta violación grupal. Claro, la manada argentina de Palermo. Sí, que ni siquiera se debería decir manada, porque no son animales, no son personas enfermas, son sanos hijos de... Se dio a entender el caso. Sí, que son así se publicó. 6 hombres que violaron a una chica en un auto. Esos hombres eran personas que participaban, se supone, de marchas y de cosas feministas, pero claro, en la práctica no sirve. Entonces, a raíz de eso también se publicaron un montón de chats de WhatsApp y hubieron encuestas hacia hombres donde les preguntaban, ¿ustedes han visto cosas así? ¿Y qué hacen cuando las ven? Y la mayoría se resta porque no quiere que los amigos lo molesten, no quiere que le digan que es exagerado, etc. Yo creo que si no es por la cabra desconocida que sale en las noticias, ok, hazlo por tu mamá, por tu hermana, por tus amigas, porque te aseguro que todas tienen una historia. Entonces, siéntense, mi invitación hacia los hombres hoy día es, y no solo hoy día, durante todo el año, es sentarse a conversar con las mujeres cercanas a su círculo y preguntarles si es que han vivido estas cosas y escuchar. Guardar silencio, al menos por hoy, y escuchar estas historias y entender que es mucho más común de lo que la gente piensa. Y esto no es un caso aislado que vemos en las noticias, sino que es una cosa de todos los días. Sí. Y por eso también una de las exigencias, de las grandes exigencias, es igualdad de trato, es decir, fin a los estereotipos. O sea, no importa si es que estoy vestida con una minifalda, si es que estoy con pantalones, si estoy con tenis, da lo mismo. Tú no tienes por qué asumir que yo soy de tal manera y que me voy a comportar de tal manera simplemente por cómo me veo. Y eso creo que es algo que tú también, Antonia, has graficado muy bien con este libro también que estuve leyendo que publicaste, en el que también existe una aceptación del cuerpo y de este body positive, que es una iniciativa que más allá de las modas que vienen y van, sino que siento que empieza hasta a instalar cómo se abordan distintos temas. Entonces, a ver si también quizás nos puedes contar. Y de ahí le voy a preguntar también otra cosa a Hilary, pero si nos puedes comentar eso. Bueno, mi libro se llama Cuerpo sin vergüenza, pero más que de body positive, porque siento que el body positive para mí fue como la puerta de entrada a cuestionarme estos estándares de belleza. Yo creo que es mucho más del feminismo que del body positive y habla también sobre, claro, cómo las mujeres y las niñas, en el fondo desde chicas se nos impone de cierta forma, aunque no lo veamos y no sea tan explícito, que el único tipo de cuerpo válido, o sea, que el tipo de cuerpo válido es uno. Que es el que nos muestran en la televisión, en la serie. La talla única, la talla estándar. Y cómo no sentirnos y no tener referentes diversos hace que nosotras pensemos que no podemos hacer algo y nos restamos de esos espacios y nos ni siquiera lo intentamos porque decimos, no, es que yo no me veo así, entonces no puedo lograr esto. Y se nos enseña también que la apariencia física es lo más importante y no es lo más importante. ¿Para quién es lo más importante? No, entonces desvivirnos tratando de encajar en un solo molde cuando somos todas tan diversas,
Es imposible y es absurdo y ojalá, así como aprendimos a odiarnos, exacto, como aprendimos a odiar nuestros cuerpos, a tener inseguridades sobre nuestras capacidades, etcétera, todas estas cosas se pueden desaprender. Perfecto. Está demasiado buena la conversación. Vamos a sumar a nuestra compañera también, Rocío Fonseca, quien precisamente nos va a entregar más detalles de esta reunión que tuvieron las futuras ministras esta mañana. ¿Cómo estás, Rocío? Ya te vemos. Hola Florencia, sí, un gabinete que nos llena de orgullo, así lo describieron las ministras que participaron hoy día en la actividad aquí en la Moneda Chica, pero por primera vez fue en el patio, primera vez que la prensa ingresa a la Moneda Chica a alguna actividad en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En ella participaron las distintas ministras y subsecretarias del futuro gobierno, pero por supuesto lo encabezó la futura ministra de la Mujer, la futura ministra del Interior y también la futura vocera de gobierno, Camila Vallejo, sobre los principales anuncios, sin duda, hasta la reactivación económica en el ámbito femenino y también los derechos de las mujeres a nivel nacional, pero también internacional, sobre las principales medidas y los anuncios. Nosotros estuvimos conversando con las distintas ministras que encabezaron esta jornada y los quiero invitar a revisar un poquito de este ambiente y sus declaraciones sobre lo que fue esta jornada y cómo se preparan ya para este 11 de marzo y la agenda feminista para el próximo gobierno. Pasemos a revisar. Estamos muy conscientes que como ministras y particularmente en mi rol como futura ministra del Interior estamos rompiendo techos de cristal, pero muy claramente nos informaba nuestra ministra de la Mujer y Equidad de Género que tenemos que estar muy conscientes y trabajando día a día de todas aquellas mujeres que siguen con los pies empantanados y que tienen tantas dificultades para desarrollarse. Estamos esperanzadas porque este sea un gobierno feminista y también para que construyamos un Chile feminista. Y nuestro gabinete y nuestro gobierno tiene un compromiso con reconocer a las mujeres y sus luchas, pero también hacernos cargo de las deudas pendientes. Y eso se hace con este gabinete, obviamente, que es histórico. Es primera vez en la historia que tenemos un gabinete con mayoría de mujeres ministras. Creemos que aquí empieza a materializarse este compromiso y, por cierto, que la agenda que tenemos por delante es una agenda muy desafiante. Sabemos que no va a ser fácil y por lo mismo nos vamos a necesitar a todas en esta batalla por construir una democracia plena. Nuestras prioridades este primer semestre van a ser reactivar la discusión legislativa en el Senado de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y por otro lado vamos a estar trabajando en conjunto ahí con nuestras Janets, ¿cierto?, la ministra de Desarrollo Social y de Trabajo y con los ministros de Hacienda y Economía en buscar instrumentos integrales de reactivación del empleo femenino. Sabemos que las mujeres son uno de los sectores que se han quedado muy atrás en la reactivación, digamos, de la economía post-pandemia. Retrocedimos históricamente una década. Muy bien, primera vez que el Ministerio de la Mujer, recordemos, va a ser parte del gabinete político y estaba la duda si iban o no a tener un espacio dentro del Palacio de la Moneda y esto hoy día lo confirmaron. El Ministerio de la Mujer va a tener su oficina, su despacho en el Palacio de la Moneda, así que es un hito histórico también para este próximo gobierno y un anuncio que quisieron dar también un 8 de marzo a puertas de llegar a la Moneda. Dentro de los anuncios principales también se debe recordar lo que pasó ayer. Por primera vez va a haber una decán que va a ser mujer en la presidencia para el presidente electo Gabriel Boric. Y hoy día también se confirmó que Ixtia Siches también va a tener una decán mujer, así que esto marca ya un nuevo hito y una transformación también de cierta forma en ciertas tradiciones que se veían desde el Palacio de la Moneda a cargo de los distintos ministros y del mismo presidente de la República. Otro de los hechos que sin duda marcan este gobierno feminista, como lo ha recalcado el presidente electo, es que por primera vez la ministra del Interior va a ser mujer. Primera vez en la historia del país que esto va a ser así y el rol lo va a cumplir Ixtia Siches, que en este 11 de marzo ya empieza sus funciones en el Palacio de la Moneda. Durante esta jornada de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el presidente electo también va a participar en algunas actividades y a eso de las 11 de la mañana
ya va a estar en el Museo de Historia, el Museo de la Memoria, perdón, bien digo, en la conmemoración, en un homenaje a la poetisa chilena Griselda Núñez. Así que, por supuesto, ahí también vamos a estar muy atentos a todo lo que va a pasar con eso. Vamos a tratar de conversar, por supuesto, con el presidente para ver si entrega algún mensaje o se mantiene al margen, recordando que la propia ministra, futura ministra de la Mujer, pidió que, por favor, los ministros se mantengan al margen hoy día y eviten tener algún protagonismo. Así que queremos ver también si esto se va a replicar con el propio presidente electo y el rol lo van a asumir las ministras o él también va a hacer alguna intervención al respecto. Así que vamos a estar atentos a eso y a todo lo que va a ser esta jornada, que por supuesto se espere que continúe con distintas actividades durante todo el día, e incluso ayer nos comentaba que puede que todas las ministras vayan a marchar hoy día. Así que ahí vamos a estar haciendo el seguimiento de este 8 de marzo. Perfecto, Rocío Fonseca, desde la llamada Moneda Chica. Muchas gracias por este completo reporte. Nos quedamos atentos. Que estés bien. Buenos días. Nos vemos, que estés bien. Bueno, nosotros seguimos conversando acá en estudio con Antonia Larraín, también a través vía Zoom con Hilary Giner. Y bueno, Hilary, yo te quería preguntar a ti para retomar esta conversación, porque estábamos recién escuchando las declaraciones de las futuras 3 ministras. Entonces, también es importante saber cómo ha sido precisamente la evolución de las mujeres en la política, Hilary. Bueno, hay que pensar en diferentes fases históricas, ¿no? O sea, yo creo que en primera instancia tenemos todo lo que es, digamos, la lucha histórica por el voto femenino, que parte, ¿cierto?, a finales del siglo XIX y que termina más bien, ¿no?, con esto de promulgar, ¿no?, una ley a finales del 48, que entró en efecto en el 49, que fue fruto, ¿no?, así de muchas organizaciones feministas, tal vez la más conocida es el MEMS, ¿cierto? También en ese entonces FECHIF, que también fue como una organización más paraguas, bien importante para mujeres que querían obtener el voto. Y a través entonces también de las primeras elecciones municipales, que fue a través de, digamos, esto de un impulso, ¿no?, de esta idea de un voto gradual para las mujeres que partió en el 35 y a partir de los cuales vamos a tener como las primeras mujeres regidoras, alcaldesas, etc., ¿no? No fue sino hasta más bien los años 60 y 70 cuando las mujeres iban a entrar un poquito más, digamos, como a la política partidaria, con, digamos, como las primeras diputadas, ¿no? Esto como de las primeras mujeres, digamos, como hasta ministras, ¿no? Recordemos que hubo mujeres ministras, tal vez algunas más recordadas son como, por ejemplo, Mireya Baltra durante el gobierno de Salvador Allende, que fue ministra de Trabajo. Y obviamente también hay un corte ahí que tiene que ver con el golpe de Estado, ¿no?, del 11 de septiembre de 73, donde efectivamente eso como que se va a parar, ¿no?, ese como avance mujer en la política, y donde lo que vamos a ver en los años 80 son muchas mujeres feministas que van a ir a las calles, se van a organizar, ¿no?, y que van a pelear contra la dictadura de Pinochet. Por tanto, ya como para finales de los 80, hay muchas mujeres también que están reclamando, ¿cierto?, entrar, digamos, a trabajar desde el gobierno, el Estado, ¿no?, en la postdictadura. Y desde ese periodo en adelante, entonces, obviamente, creo que el gran hito es la elección de Bachelet, ¿no?, así como la primera mujer presidenta, que va a asumir el 2006. Y no obstante, sabemos que a través de esta historia muy larga, que todavía las mujeres son muy subrepresentadas en la política partidaria. O sea, eso es que hay mucho menos mujeres alcaldesas, diputadas, senadoras, ¿no?, etcétera. Y eso es algo que se ha tratado de corregir a través de, por ejemplo, cuotas dentro de los partidos. No ha funcionado muy bien. Y yo creo que donde realmente yo creo que, claro, ahí lo más importante, como más reciente, ha sido esto de una convención constitucional paritaria, ¿no?, que fue por una ley de paridad de género, y donde al final sí estamos viendo esto de qué pasa al pensar en la política desde esta paridad de género y además con una presencia importante de pueblos originarios. Creo que ahí es donde estamos actualmente. El nuevo gobierno también obviamente tenía eso muy claro, ¿no?, esto de paridad como un poco de piso mínimo. De hecho, hay más mujeres que hombres dentro del actual gabinete, 14, y donde efectivamente, ¿no?, esta idea de que tienen que haber más mujeres dentro de la política, dentro del gobierno entrante, y esta idea de nunca más sin nosotras, ¿no?, que yo creo que también es como este eslogan, ¿no?, como muy común de los últimos años, pero que también tiene su sentido.
Sí, sin duda. Antonio, ¿tú cómo consideras que se podría aumentar esta inclusión de mujeres a nivel de política? No solamente, como decía también Hilary, no solamente a nivel de gabinete, sino que a nivel general de las mujeres, tanto en política como en los roles de toma de decisiones. O sea, creo que el avance que ha habido con este último proceso, con este nuevo gobierno y con la convención, es algo que para mí, o sea, para mí era impensado estar donde estamos hoy día en este aspecto. Creo que es importante que las mujeres se sientan seguras y quizá parece algo muy pequeño o irrelevante, pero creo que las mujeres que no se sienten seguras y que no tienen espacios seguros donde se sientan seguras, se atreven menos a levantar la mano para hablar, se atreven menos a defender sus ideas, A dar su opinión. Claro. Y creo que eso es algo muy importante y creo que los espacios políticos y todos los espacios deberían ser seguros y deberían tener protocolos que se cumplan donde todas las personas estén capacitadas para esto. Yo creo que no se hagan todavía, que no se hagan como regulaciones respecto a este tipo de comentarios. Lo vimos con el candidato a diputado Kaiser, Johannes Kaiser, con las declaraciones que hizo en Twitter sobre las mujeres, que son una brutalidad. Que una persona así pueda acceder a un cargo a diputado y pueda trabajar en eso sin tener ninguna repercusión, me parece que... o sea, ¿cómo eso no va a ser presente para que las mujeres no se sientan seguras compartiendo espacios con él? Entonces yo creo que hay que ser mucho más tajante en esos casos y decir, no permitimos la violencia de género, y no la permitimos, ni dentro de la Cámara, ni fuera de la Cámara, ni en las reuniones, ni con las periodistas, en las reuniones, en las entrevistas, en los puntos de prensa. En todos los espacios, que eso no sea permitido y que sea tajante. No que sea tajante para algunos, pero para otros no. No que sea una cosa que, bueno, dependiendo de la gravedad de la situación, hay que tener protocolos y hay que estar capacitado para vivir eso. Y generando esos espacios seguros, yo creo que sí, eso va a garantizar que las mujeres quieran participar. Pero si a mí me dijeran, tenés que sentarte, vas a ser diputada y te vas a sentar al lado de él, sería una constante incomodidad que no me permitiría hacer bien mi trabajo. Frenando, finalmente. Que en el fondo me hace vivir con un constante, como en un estado de alerta, que las mujeres vivimos en un permanente estado de alerta. Salimos a la calle, tenemos que estar alerta. Venimos caminando de vuelta de la casa de noche, nos subimos a un taxi o llegaste bien. A una aplicación, llegaste bien. Vivimos en un constante estado de alerta. Tenemos una primera cita con alguien, salimos a bailar, cualquiera de esas cosas. No es normal que tengamos que estar sacándole pantallazo y mandándoselo a la amiga. No es normal. Que sales con alguien por si acaso, o el número de la patente del transporte que utilices. Sí. No es normal que salgamos a la calle y que no sepamos si es que vamos a llegar viva. Claro. Entonces este estado de alerta, para poder levantar este estado de alerta y decir, ok, estamos más seguras, podemos hacer muchas más cosas y nos sentimos seguras. Y esa inseguridad, tanto física, sexual, como externa, y inseguridades como con la apariencia y con esas cosas que en el fondo nos quitan espacio mental para decir, oye, estas son mis capacidades y no tengo que dudar de ellas, pero no sé si restarme o no de venir hoy día a un panel de televisión porque me siento insegura de cómo me veo, que son cosas que a mí me han pasado y que creo que en microescala le ha pasado a muchas otras mujeres. Entonces, no me pasó hoy día, pero me ha pasado antes. ¿Te hice sentir bien? Eso es lo que me importa. Ah, qué bueno. Sí, obvio. Porque, de hecho, en tu libro, Antonia, es bien interesante porque tú contabas que con los años uno finalmente aprende de a poco, tanto con la televisión, con las series, con los medios de comunicación, el mismo modelaje, los cánones de belleza establecidos, uno va aprendiendo también a insegurizarse. Entonces tú mencionaste un concepto que yo lo encuentro, que creo que es muy valorable, que es desaprender a insegurizarse de ti misma. Sí. Creo que eso es clave. Se puede desaprender, pero siento que hay que recordar siempre que esto no es un problema de una, es un problema social, y es un problema educacional y es un problema cultural. No tiene que ver con que es que yo me tiro para abajo, es que yo soy insegura, es que a mí no me gusta tal cosa, sino que claro, de contexto. Uno aprendiendo por el contexto que tiene, por la realidad, por el escenario en el que están, los factores, etc. La rebelión del cuerpo tiene unos estudios súper buenos donde hablan de que la mayoría de las mujeres deja de hacer las cosas que les gustan por vergüenza por cómo se ven. Entonces, si el 80% de las mujeres deja de hacer lo que les gusta o deja de alzar la voz, deja de levantar la mano, deja de participar,
se va quedando y se va relegando a un papel secundario, y no tenemos por qué vivir en ese papel secundario. Y lo vemos ahora con las diputadas. Yo creo que teniendo diputadas así, teniendo convencionales así, teniendo referentes, es mucho más probable que las mujeres, las niñas, adolescentes y mujeres de toda la edad sientan que, ok, si ella pudo, yo puedo. Si ella alza la voz, yo también puedo alzar la voz. Y creo que eso es clave en esta época. Sí, sin duda. Bueno, estamos con Antonia Larraín, estamos con Hilary Giner también, y en este 8M queremos hacer visibles las pantallas de Mega Noticias, las demandas también de mujeres como ustedes que nos están viendo, así que las invitamos también a que todas se sumen a esta conversación, se sumen a esta discusión y compartan una foto utilizando el hashtag MiDemanda8M y pueden participar, obviamente, escribiendo, cuál es su exigencia. Con esta promo nos vamos a una pausa y ya seguimos con esta interesante conversación. Mi demanda para este 8M es igualdad salarial.